de suscripciones, paquetes de internet, etcétera, etcétera, ha fracasado porque han visualizado que había una gran oposición a la aplicación de un impuesto, una oposición que se estaba gestando, por eso es que han parado, ¿no? Pero más allá de eso no han hecho nada más, no han hecho nada más. Y lo único cierto que uno observa en términos de las acciones de las autoridades, ¿no? Son las entregas de obras. Entregan un edificio, entregan un coliseo o una cancha deportiva, etcétera, ¿no? Aumentando el gasto público en un contexto tan crítico como el que estamos atravesando, ¿no? Es decir, la vieja política de los 14 años de entregar obras públicas para mostrar que se está haciendo algo y poner el nombre del máximo líder del MAS en cada edificio, en cada estadio, etcétera, continúa. Pero los problemas de la población son otros. Y el gobierno está ausente de los problemas de la población. ¿Cuáles son los problemas de la población? La falta de empleo, la falta de ingresos, la falta de perspectiva, ¿no es cierto? La falta de perspectiva para ver si hay esperanza en el país, para saber cuándo vamos a salir de esta situación tan crítica, de esta situación tan crítica. Yo he ido revisando, por ejemplo, los anuncios sobre las vacunas, que iban a llegar 500,000 dosis, 1 millón de dosis, etcétera, ¿no es cierto? Y al final no han llegado esas dosis anunciadas. Todas las personas que nos hemos vacunado, yo, por ejemplo, como hace ya 2 semanas atrás, en esta semana ya debería haber recibido, no, la semana pasada debería haber recibido la segunda dosis. Pero no sabemos ahora cuándo vamos a recibir la segunda dosis, ¿no? Y mi caso es el de miles de personas. Entonces, esos son los problemas que atingen a la gente. Pero el gobierno está pasivo, ausente, con otra perspectiva. Parece que hay determinantes políticos, ¿no? A mí no me corresponde hablar sobre esos determinantes políticos. Habrá que consultar a los especialistas del tema, pero en economía veo un total descuido y solamente anuncios rimbombantes y la continuidad de una política fiscal expansiva, ¿no? El gasto fiscal sigue elevado, se sigue entregando recursos bajo los rubros de inversión pública a las empresas públicas, ¿no? Que son ineficientes, deficitarias, totalmente deficitarias, ¿no? Se siguen entregando recursos de manera tal que uno dice, bueno, entregan recursos para asegurar fuentes de empleo, nada más. Pero las empresas públicas no son, ¿no es cierto?, fuente generadora de empleo masivo. Lo que el país necesita es otra cosa, una perspectiva global, un programa que nos diga, por aquí vamos a caminar, ¿no? En tal tiempo vamos a esperar, vamos a lograr, vamos a alcanzar tales objetivos y estos son los instrumentos, los medios que vamos a emplear. Pero no tenemos. Y todo lo que uno encuentra más bien son medidas desacertadas, como la devolución del crédito al Fondo Monetario Internacional, con el argumento de que ese crédito con el tiempo iba a obligarnos a devaluar la moneda. Esa es una opinión totalmente falsa, es un justificativo insulso. Han devuelto el crédito más el pago de intereses, ¿no? Entonces, hemos perdido la oportunidad de hacer uso de ese crédito que, bien utilizado, hubiera permitido iniciar un proceso de reactivación. Pero como si fuéramos a Arabia Saudita o Qatar, ¿no? Nos hemos dado el lujo de devolver un crédito. Ha sido una medida totalmente desacertada, ¿no? Eso es lo que podemos tomar en cuenta entre las medidas que han ejecutado las autoridades. Licenciado, en pasados días hablé con un técnico del Ministerio de Economía y me decía que una de las medidas que habían pensado es la de declarar monopolio para la compra, por ejemplo, de papel bol, de que todas las empresas estatales hagan su trabajo con papel bol y lo hagan imprimir en la imprenta del Estado. Y me decía, es una de las medidas
para generar recursos y empezar a cerrar el déficit fiscal. Yo le dije que me parecía más bien una cosa muy tomada de los pelos, porque la eficiencia de las empresas estatales está demostrada, la ineficiencia de las empresas estatales está demostrada. Y me decía igual, vamos a obligar a que todos viajen por BOA, nadie ya viaja por Amazonas. Y ese tipo por ejemplo, supongo que en las cafeterías de los ministerios obligarán a que todos compren de mapa, ¿no? Sus cosas. Entonces, ese tipo de medidas que, voy a utilizar un término que tal vez no sea lo correcto, folclóricas, ¿nos ayudan en algo o solamente muestra que no estamos a la altura de las posibilidades reales? A ver, respecto a eh, monopolios que se pueden otorgar a las empresas para que otras empresas públicas compren de esas empresas que han recibido un monopolio, digamos, ¿no? Es como desvestir un santo para vestir otro santo, ¿no? Es decir, van a ser medidas, si es que las aplicasen, totalmente ineficaces, porque al final, en el saldo global, las empresas van a continuar teniendo déficit. Porque las empresas que le van a comprar papel, por ejemplo, a Papel Ball, ¿no es cierto? ¿Con qué dinero le van a comprar? ¿Con qué recursos le van a comprar? Y si le van a comprar, van a entrar en déficit, ¿no? Y Papel Ball no es eficiente en la producción de papel. BOA, por ejemplo, si obligasen a todos los pasajeros de los vuelos aéreos a usar BOA, ¿no? ¿Cuántas personas utilizan las líneas aéreas para trasladarse de un punto a otro respecto a los pasajeros que se transportan por tierra, por ejemplo? O sea, ese tipo de medidas son totalmente absurdas y están expresando una visión. Y esa visión yo creo que es pensar que el Estado es la solución. En este momento el Estado, así como está obrando, no es la solución, es el problema. El Estado es el problema. ¿Por qué razón? Porque el Estado debería generar las condiciones, ¿no es cierto?, para la reactivación, incluyendo a la inversión privada. Y eso implica generación de certidumbre, respeto a las reglas del juego, ¿no es cierto?, de manera tal que el inversor privado, que ya ha sido golpeado, muchos de ellos, por el impuesto al patrimonio, se decidan a invertir. En este momento, si hay inversión privada, es una inversión mínima, simplemente de reposición, para no paralizar actividades, ¿no? Y el país necesita una inversión muy grande que genere productos, que genere bienes, que genere empleo y por lo tanto ingreso. Eso es lo que necesita. Y la inversión pública no va a poder generar, ¿no es cierto?, la cantidad de empleos, de ingresos que necesita la economía boliviana, ¿no? Por eso es que el Estado debería trabajar de mano conjuntamente los empresarios privados para generar acciones conjuntas. Pero ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? Se obstruyen exportaciones, se generan movimientos y se paraliza esas pruebas del ferrocarril hasta Arica, La Paz. Arica, La Paz, ¿no? Que si se hubiera rehabilitado totalmente, hubieran permitido bajar fletes fuertemente, porque el transporte por ferrocarril, la ventaja que tiene frente al transporte por carretera, es que puede transportar volúmenes de carga altos y por lo tanto los fletes son bajos. Pero el gobierno ha cedido a las presiones de los transportistas, que son su apoyo político, indudablemente, ¿no? Y una medida como esas representa un daño a la actividad económica y una pésima señal para la economía, porque los problemas se resuelven en función de las presiones de los intereses de grupo sin tener la perspectiva del interés nacional. Entonces es totalmente lamentable. Eh, Licenciado, veo un panorama algo más que apocalíptico en lo que estamos en esta charla que tenemos, pero
Y le hago otra pregunta, absuelvo dudas que me quedaron con otros entrevistados. Al inicio de estos ciclos de Quintero lo entrevisté a Mario Durán, quien fue ministro de Economía del Movimiento al Socialismo y fue mucho tiempo, casi 11 años, viceministro de Economía. Y él me decía que podemos aguantar mucho déficit público y eso no afectaría en nada el modelo económico que actualmente tenía, como también tenemos la espalda para mantener la burocracia estatal que tenemos en este momento. ¿Es tan cierto eso? Yo creo que es una apreciación totalmente desubicada, ¿no? Porque para mantener, por ejemplo, la enorme burocracia estatal, se necesita un gasto corriente muy elevado. Gasto corriente que se genera ¿dónde? En los impuestos. En los impuestos, ¿no? En los impuestos. Pero si la economía está en recesión, el nivel de actividad económica se está contrayendo, por lo tanto, las transacciones que se realizan también se contraen. Y es ahí donde se genera donde se van a generar los impuestos, las recaudaciones. Hablo del sector formal, por supuesto, ¿no? Porque es fácil aumentar las recaudaciones cuando empiezan a aplicarse otra vez multas, empiezan a aplicarse intereses, porque otra vez se está hablando, ¿no?, de multas abusivas, como habían ido aplicando, ¿no es cierto?, en los años anteriores. De esa forma se puede subir los ingresos de manera transitoria, ¿no? Entonces, ahí yo no le veo posibilidades. Por otra parte, ¿no? Cuando uno ve las reservas internacionales que hacia el 2014 habían llegado a casi 14.000 millones de dólares por efecto del boom de precios y del aumento significativo de las exportaciones, hoy día las reservas apenas superan los 4.000 millones de dólares. Pero esa es una cifra nominal, porque lo que hay que contar es el cash, es el efectivo, porque los componentes de las reservas son el efectivo, luego son el oro y papeles. El oro no se puede vender porque ese oro no está certificado. Para venderlo debe tener un sello internacional para que se lo pueda comercializar. Entonces, simplemente cuando aumenta el precio del oro, aumenta el valor de las reservas en oro, generando un efecto contable. Y lo que interesa de las reservas, básicamente es el dinero disponible, los dólares disponibles. Y ese conjunto de dólares disponibles se ha achicado. Hoy día no tenemos reservas, ¿no es cierto?, más allá de los 1.900 millones de dólares que apenas alcanzarían para 3 meses de importaciones. Los organismos financieros internacionales aconsejan que las reservas, el cash de las reservas, financien por lo menos 6 a 7 meses de importaciones en situaciones de emergencia. Yo he escuchado a las autoridades, ¿no?, declarar que no hay que preocuparse porque las reservas están por encima de los 4.000 millones de dólares y eso nos permite tener importaciones por lo menos para 6 meses. Le están mintiendo a la sociedad, porque hay que tomar en cuenta, como le digo, Pavel, el efectivo, el cash, los dólares contantes y sonantes que existen como parte de las reservas. Y ese efectivo se está casi diluyendo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos la espalda necesaria, que este país, esta economía tenga la espalda necesaria para seguir manteniendo una burocracia ineficiente, voluminosa, insensible, ¿no es cierto?, empresas públicas deficitarias, un gasto público realmente totalmente desubicado, ¿no? Eso no tiene futuro, no tiene futuro, ¿no es cierto? Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad. Lamentablemente, el país ha desperdiciado, ¿no?, la oportunidad que se tenía de 14 años de boom, de un ingreso enorme de divisas y de renta petrolera que podrían haberse empleado adecuadamente
impulsando un proceso, o por lo menos generándose las bases de un proceso de diversificación económica que en unos 20, 30 años nos vaya haciendo menos dependientes de la producción y exportación de recursos naturales no renovables. Pero no se ha hecho nada de eso. Las grandes inversiones en empresas públicas, por ejemplo, la planta de Uria. La planta de Uria, ¿dónde está construida? En el Chapare. ¿Dónde está el principal mercado de Uria? En el Brasil. Y la pregunta es, ¿quién ha ordenado construir esa planta de Uria en el Chapare, lejos del principal mercado de exportación, ¿no? Y lejos de los centros productores, además de gas, que están en el extremo sur del país, ¿no? Decisiones como esa han implicado un despilfarro de recursos enorme, como ha pasado también con el litio, que en esa empresa han gastado más de $1.000 millones intentando encontrar un procedimiento adecuado para separar el litio de las impurezas. Lo que significa, según los expertos, un derroche del dinero, porque ese esfuerzo no era otra cosa que intentar inventar la rueda. Ya esos procesos se han inventado en el exterior, se han creado en el exterior. Entonces, se ha despilfarrado. Y por eso es que estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Del despilfarro, de la mala asignación de recursos, de la creación de empresas públicas ineficientes, del incremento de un gasto fiscal prácticamente desbocado, ¿no? Y que ahora no puede sostenerse, no puede sostenerse, ¿no? El déficit fiscal es de tal magnitud, 9% del producto, que cuando yo veo esas cifras se me pone en la piel de gallina porque digo, ¿cómo van a financiar esas cifras? ¿Con préstamos del Banco Central o van a recurrir al crédito externo al que no quieren recurrir? ¿No? Por sus trabas ideológicas. Entonces es una situación, Pavel, bastante complicada. Eso de los créditos, licenciado, medio que es doble moral. Por afuera dicen que no, pero revistas internacionales y las mismas vocerías de háblese del Banco Interamericano de Desarrollo o de lo que era antes como el Banco de la Comunidad Andina de Naciones, se me va el nombre en este momento, y han dicho que la Corporación Andina de Fomento. Sí, que ahora es el Banco Andino, no me acuerdo con su denominación actual. Habría anunciado que tienen negociaciones muy silenciosas con Bolivia para ver la posibilidad de créditos, principalmente acogiéndose a este tema de los créditos blandos por la pandemia del COVID. Entonces, vale decir que no nos están diciendo cómo son las cosas. Y leo una entrevista realizada anoche al canciller argentino, Felipe Solá, quien indica que está en Estados Unidos en este momento para rogarle, pedirle, por favor, que los Estados Unidos le dé de los 80 millones de vacunas que tienen sobrantes, le dé a la Argentina por lo menos 14 o 20, porque si no, su economía se estaría muriendo. Y no se lo ha dicho, se lo ha dicho a la encargada de asuntos del hemisferio norte, como se llama ese cargo, es un señor González, creo que es Jorge González, con el nombre me equivoco, pero con el apellido no, quien ya estuvo en Argentina. Y el argumento del canciller Solá es: nuestra economía se está muriendo si no hay vacunas. ¿Por qué no pensamos en eso? Europa ha creado un fondo de apoyo a sus países, la Comunidad Económica Europea a sus países, para empezar a mover la economía, que se está moviendo por los sectores, digamos, que es, yo no sé cómo denominarlos, de servicios, como es la hotelería. Ya están empezando a entrar a España, a Italia y a Francia turistas de la misma Europa. ¿Y aquí cómo la vamos a reactivar? O sea, ¿cómo vamos a reactivar? No logro entender. O sea, no, discúlpeme, tal vez sea un poco tonto, pero no logro por dónde va la mano. O sea, ¿por dónde va la reactivación? O sea, o no tenemos reactivación, la hoja de ruta no existe y estamos parados en medio de la calle
a las 3 de la mañana esperando que por una casualidad del destino aparezca un minibús o un trufi para que nos lleve a nuestra casa. Esa analogía es excelente, Pavel. Yo creo que la situación del país es esa. Estamos largados de la mano del creador o de Dios, como se quiera creer, ver, ¿no? Y sin opciones. Porque la hoja de ruta que yo reclamo, obviamente en función de su contenido y su alcance, va a necesitar de financiamiento. Y no tenemos financiamiento, ¿no? Con ese nivel de reservas, imposible pensar que el dinero puede salir de las reservas, ¿no? El gobierno tiene una posibilidad de colocar bonos en el exterior por 3.000 millones de dólares. Sí. La colocación de bonos está inscrita en el presupuesto general de la nación y ha sido aprobada por el Parlamento. Pero no están intentando colocar bonos, y no es porque sean tontos, sino porque la calificación crediticia de Bolivia ha disminuido. Al disminuir la calificación crediticia de Bolivia, aunque hay exceso de liquidez en el mundo, va a ser más complicado colocar recursos en el exterior, ¿no? A través de la venta o la colocación de bonos soberanos de deuda. Y si lo hacen, va a ser con tasas de interés superiores a las tasas de interés promedio existentes. Entonces, por eso es que no están recurriendo a esa medida. En consecuencia, no tenemos obviamente recursos, pueden acudir a la Corporación Andina de Fomento, es posible que lo hagan, pero la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Coloca créditos a tasas comerciales, no a tasas bajas y a plazos largos, porque obtiene esos recursos la Corporación Andina de Fomento de los mercados internacionales de capitales. De ahí obtiene recursos y otorga préstamos. Entonces, pensar que la CAF, por ejemplo, puede ayudarnos con un crédito importante como se podría necesitar para aplicar un plan de reactivación, creo que tampoco es posible. La CAF puede otorgar créditos de emergencia, pero el costo financiero es alto. El costo financiero es alto. En ese sentido, fíjese, si la Argentina está yendo prácticamente a pedir vacunas, porque también ha ido antes, y no sé si ahora, el ministro de Hacienda a lograr una renegociación con el Fondo Monetario Internacional para que... Guzmán, en Lisboa la semana para, pasada. claro, para que le otorguen facilidades para pagar el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, Bolivia, ¿en qué se fundamenta para no asumir posiciones pragmáticas en función de las necesidades de la población? ¿No? Esa ceguera ideológica que tienen, ¿no? No nos va a conducir a nada bueno. Lamentablemente ellos no van a sufrir las consecuencias. De hecho, no están sufriendo las consecuencias. Pero la ciudadanía sí está sufriendo las consecuencias de esa ceguera ideológica, porque aquí se necesita una visión pragmática, ¿no es cierto? En mi perspectiva, por ejemplo, si se elabora un plan de reactivación bien hecho en el menor tiempo posible, ese documento puede servir para negociar créditos con el fondo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? Créditos de emergencia que el país necesita, ¿no? Pero la ceguera ideológica es muy grande e imposible que lo hagan, por lo menos hasta el momento, ¿no? Lo que quiere decir que obviamente hay otras determinaciones y estos problemas no les interesa por lo menos enfrentarlos, abordarlos ya, como se debe hacer. Licenciado, sé que está con el tiempo limitado. Ya son las 8 de la noche, son las 7 de la noche con 58 minutos. Y le quiero agradecer por su participación en esta trinchera, que espero no sea la primera en la que participa. Y recordarles que los que deseen ver este programa lo vamos a tener archivado en minutos más en YouTube y en Facebook Live.
entran a los sitios de la librería subterránea con doble T en YouTube y en Facebook y los pueden ver en completo la hora que hemos hablado con el licenciado Napoleón Pacheco. Licenciado, muchísimas gracias. A recordarle que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, por primera vez en la historia del Banco Interamericano, es un estadounidense y de la línea dura trumpista, y quien ha dicho que quien quiera créditos tendrá que estar bien con su gobierno, y es una situación muy terrible para nuestro país. Muchísimas gracias, y este diálogo podría ser de horas, pero el licenciado tiene responsabilidades en minutos más. Gracias, licenciado, ha sido un gusto tenerlo en esta trinchera. Pavel, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Y recordarles que estamos promocionando Karl Marx, nuestro compañero, una invitación. ¿Quiere quedar bien con los socialistas del siglo XXI? ¿Quiere que le digan que ha leído al Che Guevara, que es seguidor de Hugo Chávez, de Fidel Castro y de todos, de Correa, de Kirchner? Compre este libro y ahí tiene citas, biografías y todo de estos personajes que se reclaman marxistas, pero usted mismo, el autor es Aldo Casas y lo encuentra en Librería Subterránea. Y con esto me despido hasta el próximo martes. Les recuerdo que si nos quieren ver, lo pueden hacer en YouTube y en Facebook en el archivo de Librería Subterránea con doble T. Y si nos quiere visitar, estamos en Avenida Mezcal Santa Cruz, en el pasaje subterráneo, entrando por la Colombia o por la Loaiza. Y agradecer a César Uscamaite en la producción y en la realización a Mateo Alarcón. Buenas noches y gracias. Hasta el próximo martes.